buen día, buenas tardes. Buenas a todos, buenas. Buenas, hola Charo, ¿cómo estás? Hola, hola. A ver, aquí te Bienvenida. ¿Estás probando a ver si va bien el celu o bien, la compu? entré con el iPad, lo único que estoy probando para, a ver, ya está la cámara, para que me unas. ¿Ya me uniste? Sí, 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 ya estás acá, te veo perfecto, te escucho bien. sí, estupendo. Sí, lo que no sé por qué veo yo todo el tiempo las letritas. No sé si como estoy en la pantallita de abajo. eh, Sí, ves que ves que se va sumando gente, ahí después sí, por ahí, o sí, ¿no? Bueno, sí, yo también, eso lo veo, pero está bueno porque por ahí si comentan algo, está lindo ir mirando, ir por ahí dialogando también con quien pueda comentarnos algo a raíz de la charla, así que, muy bien, Lucía. Pues nada, muchas gracias por bueno, invitarme. no, por favor, re contenta de que estés acá en este ciclo, me encanta, muy feliz. En general, bueno, los primeros minutitos se va sumando gente, ya se sumaron varias personas, Sí, algunas serán de tus latitudes, serán de por allá, sí, alguna gente será de por y aquí, ahí, del sur y de España, sí. sí, estamos ahí uniendo Argentina con España, que ya he tenido varios invitados de allá, Qué bien. acá con frío, allá con calor, Uy, aquí como estamos en el sur del sur, hace calor, hace calor. Pero bueno, sí, estamos con el verano, claro, es lo que toca ahora. Genial, es lo que toca, tal cual. está muy bien. Bueno, en principio, mira, te voy a dar la bienvenida y Mm, voy a contar muy brevemente, en realidad, sobre vos. La idea es que vos te presentes como quieras, que les cuentes a quienes escuchan ahora o después, qué es lo que haces, por dónde va tu búsqueda, tu experiencia, eso te lo dejo a vos como para que te explayes ahí. Yo en principio, bueno, comentar que te conozco por medio de otra invitada que tuve anteriormente, también de allá de España, que es Auxi, sí, que ella me recomienda que hable con vos y ahí te descubro. Y bueno, y descubro en realidad todo un mundo, porque vi que hace mucho tiempo que estás trabajando en un montón de aspectos que tienen que ver con el desarrollo del ser, eh, desde distintas ramas que intuyo habrás ido integrando o habrán empezado a entrar en diálogo, ¿no? Esa es la directora de un centro que es, lo tengo acá presente para no equivocarme, Centro de Psicología Humanista de Jerez. sí. En el que estuve mirando, explorando un poco las cosas que se hacen, las terapias, la filosofía del lugar, y bueno, me pareció sumamente interesante. Y bueno, y por eso también creo que hablar con vos sobre la corporalidad y bueno, y sobre todo lo que vaya surgiendo puede ser muy, muy enriquecedor. Así que bueno, Charo, bienvenida. Te doy la palabra como para que vos también puedas presentarte ante. Muchas gracias, Lucía. Pues sí, pues yo soy Charo, Charo Fernández y efectivamente pues llevo ya bastantes años, ya diría que hemos cumplido la mayoría de edad aquí en el Centro de Psicología Humanista en Jerez, pues eso, desde que lo fundamos y la verdad que, bueno, que llegué aquí yo creo que pues por propia necesidad en mi vida, ¿no? En realidad desde muy jovencita tuve la suerte de tener una amiga que hacía formación en terapia gestal en Málaga y ella, pues ahí tendría yo como unos 18 años o así. Y ella me contaba a veces, ¿no? Pues cosas que hacían y a mí me llamaba la atención tanto que yo decía, cuando yo sea mayor voy a hacer eso. Luego, bueno, eh, avatares de la vida, pues como que sí que es cierto
que desde siempre, afortunadamente en mi familia, mis padres como que nos favorecieron mucho la posibilidad de estar en contacto con el cuerpo, con la naturaleza. Yo fui una niña como que jugué mucho, ¿no? Entonces, Qué bueno. y jugar mucho de a veces de tirarme un verano entero prácticamente sin ni ponerme ni zapatos, o sea, estar en el mar, en la playa todo el día. Entonces, como toda esa parte del contacto con lo motor y la naturaleza y el juego, como que siento que obviamente en mí hay una impronta de contacto con el cuerpo desde, sí, desde lo más lúdico, y también una parte, claro, que fui desarrollando luego así como más con el tema deportivo, estuve muchos años, ¿no? Haciendo mucho deporte. Y luego a la vez como, bueno, empecé a interesarme por el mundo de la educación y ahí se me despertaron también muchas necesidades que tenían más que ver con el ser humano, ¿no? Cuando me daba cuenta lo difícil que es, ¿no? Yo siempre digo que a la gente que está en educación le hago la ola, o sea, me parece que es una profesión súper importante, ¿no? Para nuestra sociedad y que a veces, bueno, pues como que necesitan mucho apoyo. Eh, y gracias a todo lo que fui descubriendo con ese mundo y por necesidad propia, a partir de un momento que pasé así de mucho dolor por una separación, como que de repente dije, ay, necesito ayuda, empecé con un proceso de terapia para mí misma, fui a Málaga a hablar y a conocer así a lo que eran personas de allí, del Centro de Psicología Humanista de Málaga, y entonces como que me dijeron, ay, yo creo que te vendría bien hacer la formación en gestal, en bioenergética. La bioenergética ya es una terapia que trabaja mucho lo psicocorporal. Y la verdad que lo sentí con tanta claridad que empecé ahí, arranqué, ¿no? Y ya después de estar ahí formándome luego en la observación, como que yo ya estaba trabajando como profe, llevaba bastantes años trabajando, cada vez se me despertó más las ganas de decir, uy, me apetece mucho llevar este trabajo como terapeuta también al mundo, ¿no? Y curiosamente en todo ese proceso, pues tuve la suerte haciendo el programa SAT, el programa SATSI con Claudio Naranjo, tuve la suerte de conocer a Graciela Figueroa, que ella es uruguaya y ha sido reconocida como danzarina así de todos los tiempos y maestra de todos los tiempos. Ella, a través y en contacto con Claudio, empezó a traer a España un sistema de trabajo psicocorporal y transpersonal que curiosamente se fundó en Argentina eh, Sí. y que lo fundó María de la Palcos hace ahora 55 años. Y Graciela lo trajo aquí a España a través del SAT y ahí fue que yo la conocí y me enamoré del trabajo y dije, madre mía, esto tiene una potencia enorme, ¿no? Trabajar desde un lugar, desde el movimiento, desde la danza, desde toda la parte también que tiene que ver con el trabajo con la voz, con las diferentes plásticas, con sobre todo también la expresión, ¿no? De todo lo que sentimos, evidentemente después del contacto, ¿no? Y del darme cuenta con lo que estoy sintiendo, porque si no es complicada la expresión. Pero bueno, sí, en un ir y venir a veces expresamos sin saber muy bien tampoco. Como que vi la potencia de todo eso y empecé a formarme ahí y ya, bueno, pues desde hace bastantes años empezamos aquí en concreto en Jerez, organizamos ya como escuela de Río Abierto y entonces efectivamente yo siento como que un poco la parte mía más desde la bioenergética cada vez la fui integrando más en el trabajo de Río Abierto. Y bueno, eso ahora mismo aquí, por ejemplo, pues estamos ya convocando para la octava promoción, o sea que ya han pasado por aquí pues, más de 100 personas y ahí estamos junto con todo el equipo de Río Abierto España, ¿no? Que estamos en Canarias, en Málaga, en Elche, en Deltebre, en Cataluña, en Madrid, en Pamplona, en Bilbao, No. creo que no se me olvida ninguno. Estamos ya en muchos lugares así de toda España, pues eso, irradiando este trabajo que es una joyita, sí, es una maravilla. Sí, que sería hermoso que, bueno, ahora en un ratito puedas contar un poco, porque quizás hay personas que no saben de qué se trata, ¿no? Así que ahora también me gustaría que puedas profundizar ahí.
es interesante esto, ¿no? Porque cuando yo planteo a veces preguntas guía, como para, para ir teniendo en cuenta distintos aspectos del invitado, vos hablabas de que desde la niñez ya hubo un contacto con la corporalidad, ¿no? Todo un desarrollo en ese sentido que dejó como una impronta. Sí, Eh, o sea que, digamos, ¿cuándo entraste en contacto con la corporalidad? En realidad, desde muy chica. yo creo que desde siempre, desde que Sí, estaba en el, claro. desde que estaba en el Y vientre. entonces ibas relatando y me daba la sensación de que era como un devenir, ¿no? Como un devenir fluido que te fue llevando a una y a otra y a un descubrimiento y a otro hasta llegar a esto, que Sí, me parece que es como si cada eslabón fuera complementando y enriqueciendo lo que ya traías previamente, ¿no? Me da como esta sensación. Y ahora en este lugar forman, o sea, no es que se dan clases solamente, sino que también forman personas como facilitadoras, es una escuela. sí, nosotros hacemos grupos abiertos que se llaman, que es donde la persona simplemente viene, simple y profundamente viene a explorar y a trabajar lo que es el movimiento, lo que se llama dentro de Río Abierto, llamamos movimiento vital expresivo, Sí, porque efectivamente son sesiones que durante una hora y media, 2 horas, depende, ¿no? de lo que se convoque desde cada sitio, pues se permite eso, como entrar en contacto con el cuerpo, aprender sobre todo primero a escucharlo, porque como desde la claridad de que primero necesito aprender a ver y a escuchar, darme cuenta cuáles son las sensaciones que mi cuerpo me está, ¿no? Ahí como lanzando como mensajes continuos. sí, Y luego, gracias al movimiento, que sí o sí me pone en contacto con la respiración, porque claro, cuando empezamos, ¿no? A mí me llama la atención, a veces trabajo también en individuales del cuerpo con personas que llegan muy, muy, muy bloqueadas, ¿no? Energéticamente colapsadas, pues porque están pasando un momento terrible de mucho sufrimiento. Cuando mm, empezamos a mover con la música, lo que ocurre muchas veces al principio es que se marean, tienen claro, vértigo. ¿Por qué? Claro, porque de repente empiezan a respirar, empiezan a movilizar el cuello, lo que sea, y como de un lugar ahí, de una zona de confort, pero también evidentemente insana, ¿no? Empiezan a simplemente mover, ¡ay!, ¿no? Y esa propia respiración como que les hace entrar en un nivel de vitalidad, como despertar un poquito el cuerpo. Claro, claro, a la vez que se marea, yo le digo simple, no pasa nada, si te caes, tranquila, que hay una colchoneta, que yo te acompaño, ¿no? Como que el cuerpo empieza a entrar en mm, contacto para que esas sensaciones que estaban dormidas con ese bloqueo, que no fue más que una manera de defendernos, ¿no? Todo el mundo entendemos que los bloqueos son a veces necesarios también, mm, pero que gracias al movimiento, pues esa sensación y a la respiración la puedes empezar a entender, a escuchar y darte cuenta qué es lo que estás sintiendo. Entonces, claro, para mí lo más importante, sí, yo sentí desde chica esa impronta con lo motor, pero lo maravilloso para mí con el trabajo de Río Abierto ha sido entender que cuando hablamos de cuerpo, no solamente hablamos de cuerpo físico o cuerpo energético, ni siquiera orgánico, sino que está el cuerpo emocional directamente relacionado. Está el cuerpo mental, por supuestísimo, también, y que cuando podemos empezar a escuchar a este cuerpito con todas sus emociones y podemos también empezar desde una mirada desde la mente, ¿no? Sin juicio en la medida de lo posible, escuchar y comprender, ¿no? Se puede empezar a abrir un espacio nuevo en el que lo que soy ¡yii!, empieza a llamar a la puertita, ¿no? No es que claro, no es que no esté, porque el ser está siempre ahí, ¿no? Está siempre vibrando, pero sí. bueno, se nos olvidó, ¿no? Y entonces necesitamos recordarlo. Sí, esto que decías de cuando quizás por una reacción casi instintiva de protegernos de algún dolor, nos contraemos, nos comprimimos, nos congelamos en algún estado, porque a veces creo que también aparece un temor a la emoción intensa. Es como que
cuando sufrimos algún estrés muy fuerte o alguna situación que nos sacude o alguna crisis, es bastante común que algunos tiendan a cerrarse. Claro, y este momento de abrir, yo también, por otra línea, soy integradora corporal y también lo he experimentado a lo largo de los años, conmigo misma como practicante y después como facilitadora. Y es esto, ¿no? El cuerpo tiene todo lo que le sucede, lo tiene ahí albergado y guardadito. Y tramitarlo, transitarlo, transcurrirlo, ¿no? Dejarlo que eso finalmente tome un cauce para que, como la vida es movimiento, para que esto pueda como seguir su evolución y no atascarse, y no anquilosarse en el cuerpo, eso me parece una joya. Entonces, desde lo que vos comentás, eh, claro, y aparecen estos cuerpos que esto te iba a preguntar, el cuerpo, que es la pregunta como la típica pregunta que les hago a todos, ¿qué es el cuerpo para vos, Charo, así como muy informal, ¿no? ¿Qué es el cuerpo? Un poco lo decías, ¿no? Pero ¿cómo podrías dar una pequeña definición pequeña o gran definición de lo que es el cuerpo para vos? Para mí es el vehículo en el que puedo manifestarme en esta vida humana, en esta dimensión y por lo tanto necesito, y es lo que intento transmitir, escucharlo y honrarlo. Cuando a veces hablamos de los caminos espirituales o transpersonales, yo creo que es obvio que hemos vivido, ¿no?, durante años esta separación, dualidad mente-cuerpo, ¿no? O espíritu-cuerpo, incluso como si el cuerpo fuera algo feo, fuera algo pecaminoso, como si fuera algo que no se puede relacionar con lo espiritual, ¿no? Y entonces, en Río Abierto, y yo lo siento así, con claridad, es como si eh, podemos honrar y cuidar y escuchar y sentir nuestro cuerpo también en un primer ámbito, en ese ámbito más físico, orgánico, energético. Si puedo hacer todo eso, como que de alguna manera permito también el camino para poder ir trascendiendo, ¿no?, hacia un lugar de luz y hacia un lugar en el que no necesariamente hace falta restarle importancia, ¿no?, sino todo lo contrario. Es Claro, como si aceptar que en la humildad de darme cuenta nuestro cuerpo, que sí, que evidentemente es perecedero y que parte de la salud parte también por darnos cuenta que vamos a morir y que necesitamos aceptar que el cuerpo a veces se enferma, ¿no? Pero si incluyendo algo de la salud que también le da espacio a todo eso y nos permite cuidarlo, pues evidentemente podemos potenciar, ¿no?, una parte humana que a la vez se pone en contacto con lo divino. Es como yendo sí, a lo más evidente, nos podemos abrir al misterio, ¿no? A lo que... sí, A mí me gusta sí. mucho, María Adela Palco nombra el cuerpo como nuestra naturaleza, nuestra naturaleza. Entonces, cuando yo lo relaciono con esta experiencia que te digo, para mí la naturaleza, yo me voy al mar, por ejemplo, o me voy al monte y me doy cuenta que me permite abrirme, ¿no?, a un espacio de silencio, de conexión, Sí. eh, sí, de silencio especialmente, ¿no? Y de conexión a veces con algo, voy a decir, más grande, ¿no? Porque hay que ponerle alguna palabra, Sí. pero como que eso, cuando lo puedo ir en realidad llevando a la escucha al propio cuerpo y a qué me está diciendo y desde ahí qué siento, y sobre todo cuando eso me abre también cómo en realidad la otra persona que tengo enfrente o al lado es exactamente igual que yo, otra naturaleza, ¿no?, humana y divina, cómo todo eso me va permitiendo ver la red, ¿no?, tan maravillosa que tenemos como seres humanos y aún más maravillosa todavía como seres vivos, ¿no? La, Exacto. la humanidad es divina y a la vez no deja de ser en esencia pues toda una potencialidad como es un árbol o es una roca. Los, Exacto. Es que entonces, a mí me parece que
cuando estamos en contacto con la naturaleza, es como si todos nuestros poros se abrieran, ¿no? Mi sensación es esa, y empezáramos a resonar con una energía que es muy innata, que es muy natural justamente, y que en las ciudades y en las vidas que llevamos, mi sensación es que incluso para protegernos de tanto estímulo construimos corazas, ¿no? Mm. Eh, construimos como pequeñas capas que nos van un poco sosteniendo ante el ruido, por ejemplo, de la ciudad, un montón de cosas naturalizadas, pero que en realidad son agresiones para un cuerpo que es sumamente expansivo por naturaleza, que es una esponja que se abre y que en un ambiente natural se expande, ¿no? Entonces, el cuerpo para mí es muy misterioso y a la vez milagroso. Tiene, como decimos, una potencialidad tan grande cuando aprendemos a escucharlo, Sí. que traer esa sabiduría al mundo de uno, al cotidiano, a los vínculos, Mm. reconociendo esa capacidad, es como un lindo cultivo, ¿no? Un cultivo que creo que puede potenciar la vida, incluso la salud, mejorar la salud, porque a veces por ahí la salud se aborda solo desde lo cognitivo. Me pasa esto, entonces tengo que hacer esto, y por ahí el cuerpo está pidiendo algo incluso hasta más sencillo, Sí, ¿no? sencillo y a la vez también es todo un mundo, ¿no? Claro, pero digo que a veces Sí, el respirar, el contactar, ¿no? El descalzarse, sí, el más directo. escucharse. A mí me llega Sí. la sencillez que nombras tú desde lo directo, ¿no? Yo observo cuando a veces hay personas que vienen de hacer algún otro tipo de terapia, así como tú dices, más cognitiva, y cuando entramos en un trabajo en grupo, ¿no? Y ponemos música, empezamos desde el movimiento guiado, que es una herramienta básica en Río Abierto, o da igual, o en terapia individual, cuando simplemente le digo a una persona, a ver, cierra los ojos, pon la atención en la respiración, a qué lugar ahora mismo llevarías tus manos del cuerpo, qué parte sientes que está ahora mismo más presente. Como cuando eso se da, hay muchas personas de estos que han trabajado a veces más desde lo cognitivo que me dicen, Charo, estoy flipando porque me doy cuenta como que el cuerpo me lleva a lugares que ni me imaginaba, ¿no? Como que tiene un nivel de sabiduría y también me doy cuenta que tengo menos filtro, ¿no? Es como, claro, Sí. en el cuerpo cognitivo, con la palabra, con el pensamiento, a veces no hemos como acostumbrado a defendernos mucho. El cuerpo también, obviamente, también se defiende, ¿no? Se echa para atrás si algo me da miedo, o se pone así, o la mirada, ¿no? Pero bueno, cuando lo podemos entrar ahí desde un lugar, de repente la persona ni se lo piensa porque le pones música y ni lo imaginaba, o porque se pone a trabajar en grupo con una compañera que le trae, a veces trabajamos por pareja, imagínate, y simplemente seguir el movimiento de otra compañera que hace un movimiento muy diferente al tuyo, ¿no? Y entonces como que, ¡pap! ¿Sabes? Se le abre algo que dice, ostras, yo no me imaginaba que me podía salir esta voz, o yo no tenía conciencia de que tenía tanta rabia, o madre mía, ¿cómo es posible? ¿Cómo estaba ese dolor ahí, no? Entonces, sí, Sí. el cuerpo, yo no tengo ninguna duda que es una puerta inmensa a la reconexión con nuestro ser. Es Sí. impresionante la cantidad de posibilidades que nos ofrece. Y entonces, lo que te decía antes, porque no quiero perder la pregunta, aquí los grupos abiertos, estos que te decían, o sea, el grupo abierto, que personas que pueden venir, exploran, conocen el trabajo, eh, pero no es un grupo de formación, aunque la mayoría siempre hay un compromiso y están casi todo el año completo porque son intensos y son muy ricos también. O otro grupo que tenemos aquí, que es Arte y Movimiento, que también lo lleva otro compañero. Aquí, por ejemplo, el primero, el del abierto, lo lleva Inma Fernández y Carmela Lozano, y el de Arte y Movimiento lo lleva Javier Hermoso y Manoli Abadía. Eh, son trabajos que los dos beben del movimiento expresivo, movimiento vital expresivo de Río Abierto, pero bueno, introducen también herramientas distintas, como el de arte y movimiento, utiliza mucho la arte terapia, ¿no?
Pero luego, pues lo que tenemos así, como preguntabas antes, es la formación de Río Abierto, que efectivamente eso es ya un trabajo de formación de 3 años. Son, imagínate, son 230 horas cada año. Quiero decir, aparte de que hay fines de semana, tenemos residenciales, ¿no? Donde viene, por ejemplo, Graciela Figueroa, que es la fundadora aquí. Ahora justo hace 2 días ha llegado de Uruguay, ¿no? Para poder hacer los cierres de todos los grupos y estamos muy contentas, con mucha alegría. Eh, pues en esos 3 años, y con, ya te digo, esos intensivos, luego también hay lo que se llama el trabajo sobre sí, ¿no? Que viene de todo ese trabajo que tiene que ver, tomar conciencia con lo que me está pasando, y se suele hacer pues semanalmente, ¿no? Y luego hay sesiones también individuales, entonces ahí es una formación sí o sí para la vida, ¿no? Igual que los otros formatos. La diferencia es que, claro, vamos trabajando desde el principio también con la herramienta potente que implica animarte a ponerte en el escenario o en el lugar de que lo que estás trabajando para ti en algún momento lo vas a poder llevar a otras personas, ¿vale? Claro, Y, y desde ahí, pues, terminar teniendo una formación, pues, como terapeuta, ¿no? Coordinadora claro. también, Río Abierto, que es terapia psicocorporal y transpersonal para el desarrollo armónico, ¿vale? Entonces, Claro. es un palazo, Lucía, yo cada día, yo se lo digo muchas veces a la gente que yo me siento totalmente privilegiada y afortunada por estar haciendo este trabajo. Por Claro. supuesto, por una razón clara, porque para poder acompañar a las personas en el desarrollo de la conciencia y de su ser, ¿no? Con toda la intensidad, y poder desarrollar sobre todo esas dos herramientas básicas que son por un lado el no juicio y por otro lado Mm, la presencia. Decimos, ¿no? Que lo decía Boadella, vale más un átomo de presencia que miles de herramientas. Entonces, eh, para poder trabajar con las personas y acompañarlas en ese, ¿no? En ese animarnos a tocar, sentir la presencia que ya somos y esa herramienta del no juicio, sí o sí, nosotros necesitamos también estar ahí, ¿entiendes? Porque es muy difícil. exactamente, Entonces yo, exactamente. claro, terminamos muchas veces los trabajos y yo siempre le doy las gracias a las personas que nos permiten acompañarlas porque evidentemente a mí me ayuda a seguir estando en ese contacto con la alegría profunda y la serenidad que significa estar en contacto Sí, con lo que es que estoy. sí. Yo no tengo dudas de que esa resonancia, cuando uno acompaña y acompaña desde ese lugar, a uno lo enriquece enormemente y uno nunca deja de conmoverse, de aprender. Y es un privilegio, Sí, sinceramente. Sí. es un Ahora, regalo. decía recién que qué bueno esto que decías de no juicio y presencia, ¿no? Porque claro, yo estaba pensando que en el automático, en el día a día, muchas veces estamos exactamente en ambos, en lo contrario. Claro, Estamos en el juicio permanente y no estamos en la presencia. Estamos como o con la ansiedad o con la angustia, ¿no? El futuro o el pasado, y no, la presencia y el no juicio. Nosotros le llamamos vaciar el ojo, claro, ¿no? Como tenemos esa metáfora de vaciar el ojo y empezar como a conectar desde un lugar de no juicio. Claro, pero como lo mismo dicho en otras palabras, ¿no? ¿Qué es esto? Qué, qué potente, porque donde no hay juicio, entonces yo permito y habilito que aparezca lo que tenga que aparecer. así es. ¿No? Y en un ambiente, como decía otro invitado hace un tiempo atrás, que trabaja con barro, que hay ambientes que lo permiten, ¿no? Ambientes de intimidad y de confianza con alguien que me guía y que me permite también ese espacio y esa entrega, ¿no? Porque no es en cualquier entorno. Por eso se arman estos espacios como el que ustedes tienen, ¿no? En donde realmente hay un lugar en el que uno se siente seguro para poder. Sí, así es. Muchas personas, ¿no? Nos lo dicen de una forma u otra.
Muchísimas gracias, qué alegría saber que estáis aquí, ¿no? Sentir ese acompañamiento, sentir esa mirada amorosa, sentir, bueno, pues ese abrazo, ¿no? Que permite justo para poder habitar, para poder respirar y hacer propio ese no juicio, por supuesto también, sí o sí, dar espacio a que en muchísimos momentos estamos en el juicio. En Totalmente. muchísimos momentos, pues ya está, somos humanas, ¿no? Y evidentemente, por mucho que queramos, el miedo nos va a agarrar, ¿no? Es como si lo dividiéramos en dos espacios, podríamos decir que hoy en Río Abierto lo llamamos así, ¿no? Estamos trabajando la personalidad mecánica, ¿no? Es decir, la forma en la que necesité para sobrevivir, adaptarme a la familia en la que nací, para poder estar en el mundo y desde ahí, bueno, pues me identifiqué con una forma de ser, ¿no? Y desde ahí pues digo, pues yo soy una persona muy seria y soy una persona muy responsable, ¿no? Imagínate. Y eso Claro. me sirvió desde chiquitita, pues porque yo qué sé, pues porque en mi familia también había una exigencia y ya pues fui intuyendo que si sacaba buenas notas, que si todo me lo tomaba así, ¿no? Y como me hice grande casi antes de tiempo, ¿no? Me hice una mujercita Mm. todavía en vez de permitirme ser niña, todas estas cosas que nos pasan de formas diferentes. Todo eso, claro, me ayudó, pero de repente tengo 40, 50, 60 años y como digo muchas veces, el trajecito que me puse entonces para sobrevivir se nos ha quedado chico, ¿no? Entonces, Claro. eh, tomar conciencia de esa mecanicidad que en el trabajo con el cuerpo lo hacemos mucho a través de lo que le llamamos las lecturas corporales, el trabajar con las plásticas, ¿no? Que es esto, darme cuenta que estoy así, ¿no? O que estoy así, o que voy así por la vida, o no. Como todo lo que se manifiesta en nuestros gestos, en nuestra forma de respirar, de apoyarme en los pies, de sentarme, de cómo le hablo al otro. Todo eso el cuerpo, como tiene esto maravilloso, que es un mapa impresionante que nos está diciendo, Mm. uy, en esa mirada, ¿no? Está el miedo que se quedó congeladito, o en ese no bajar la respiración al abdomen y que el diafragma se ha quedado ahí como muy tenso, Mm. pues está el miedo a sentir, porque claro, sentí tanto miedo de pequeña cuando mi padre llegaba pegando porrazos en la puerta, que necesité, ¿no? De alguna manera pudiendo ver desde el cuerpo cómo toda esa plástica nos habla de la mecanicidad también en lo emocional y en lo caracteriológico, ¿no? Eso nos ayuda a entender también cómo hay todo un, digamos, sistema de pensamiento que va a ver la vida y, por supuesto, a mí misma y al resto de las personas desde el fondo de unas creencias u otras. Y ahí es donde viene el juicio, ¿entiendes? Si Claro. yo necesité defenderme desde pequeñita en una, imagínate, moral, ¿no? Pues más bien con la sexualidad y tal, pues como puritana o algo así, con todo el respeto, por supuesto, a las personas cristianas. Me refiero cuando me hago 24 veces eso, 24 horas al día, ¿entiendes? Y es como Claro. todo desde una mirada excesivamente puritana, imagínate. Pues eso lo necesité, ¿no? Y claro, sí o sí, eso va a llevar una serie de juicios, pues yo qué sé, pues imagínate, si me pongo un escote o si llevo una falda, pues entonces eres de una forma, ¿no? Entonces, descubrir todo eso y fortalecer, ir haciendo nuevos apoyos, nos permite nuevos apoyos en el cuerpo, en el grupo, en el sostén, por supuesto, de las personas que acompañamos, como tú dices, como guía, me permite, eh, desde un sitio de celebración, darme cuenta de cómo tengo esa tendencia a juzgar y no desde la culpa. A mí hay una frase así de un maestro mío, Carlos Odriozola, que siempre me acompaña, que es que cualquier toma de conciencia es digna de celebración, ¿no? Mm. Si, si, si yo me doy cuenta que juzgo
esto que te decía, pues la sexualidad desde una mirada a veces más moralista, más y digo, ay, no, no puede ser, pero que cómo hay que ver que cómo te va ahí así en la vida, pero así como vas a conseguir pareja, y, buah, 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 ¿no? Y me meto ahí en la Claro, culpa, probablemente no voy a querer seguir viendo nada. claro, Entonces, si todo, exacto. y puedo decir, ah, sí, bueno, y lo entiendo, pero bueno, si es que, ¿cómo pudo ser de otra forma, ¿no? Y me dejo ver, vivir nuevas experiencias. De repente hay algo que desde el no juicio se afloja y un día pues siento que ese juicio va cayendo, ¿no? Qué Pero bueno. O sea, es que están dejando algunos mensajes, por ejemplo, bueno, dicen espacio sagrado, debe ser alguien que conoce el lugar. sí, 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 Ah, por allí. sí, Después Carmen. dice Laura, qué identificada me siento con lo que están hablando. Bueno, claro, Ajá. yo pensaba recién, se me venía como el filtro que uno tiene para ver la realidad o la vida y verse a uno mismo y ver a los demás, ¿no? Uno mira con el filtro que construyó en esta primera infancia, quizás, o en estos primeros años. Entonces, a veces si no lo cuestionamos, si no nos animamos a ponerlo en cuestión, somos muy radicales, ¿no? Con nosotros mismos y con los otros, ¿no? Esto no, esto sí, esto está muy mal, esto no. Y también esto que mencionabas de que, claro, vamos creciendo y por ahí vamos perdiendo esa frescura, vamos quedándonos como en un lugar muy chiquito, muy comprimido, y, y quizás hasta no nos damos tanto cuenta hasta que por ahí tenemos la suerte de hacer una experiencia Mm. o tener un momento revelador, no nos damos cuenta de hasta qué punto nos está limitando o poniendo o apagando o desvitalizando el estar en ese estado, ¿no? El habernos creído tanto eso y contarnos eso y ver la vida desde ese filtro, porque es como siempre, adentro y afuera, no sé, yo puedo ablandar estos juicios hacia adentro, también los hablando hacia afuera. Y cuando hablamos de grupo, cada uno es distinto, ¿no? Y en un grupo, me imagino, hay una diversidad. Y Sí, uno va viendo, es testigo de esas diversidades y mara- pudiendo dejar de juzgarlas, ¿no? Y pudiendo aceptar, bueno, a ver, cuál es mi unicidad y la del otro. ¿Qué rol tiene el grupo en eso te lo pregunto, ¿no? ¿Qué rol tiene el grupo eh, para estos desarrollos evolutivos, vamos a decir? sí. Mira, cada espacio yo te diría que en su momento tiene sentido. Hay veces que las personas llegan por primera vez, por ejemplo, aquí y tienen tal nivel de timidez o de vergüenza y te dicen con claridad, no, pero por favor, grupo todavía no. Y entonces está bien, eso hay que escucharlo, ¿entiendes? No se puede presionar a nadie que prefiere simplemente primero como entrar en ese espacio de dejarse caer, de dejarse acompañar, que es la atención individual o lo terapéutico y desde ahí ir de alguna manera pues pudiendo abrirse a otra mirada y desde ahí ir sanando lo que va necesitando, ¿no? Y cuando eso pasa, entonces sí que es más fácil hacer un tránsito al grupo o no. A veces hay personas que desde el principio te dicen, yo no quiero individual, yo quiero entrar ya en un grupo y tal. O sea que cada persona tiene su llamado, por decirlo de alguna forma, y es muy importante respetar eso. Pero evidentemente, yo, por ejemplo, cuando la gente empieza con terapia individual, que suelo hacer una vez a la semana para que haya un seguimiento, ¿no? Porque a veces me pasa que hay gente que dice al principio, no podemos empezar cada 15 días, y yo le digo, mira, cada 15 días son unas vacaciones. Entonces, tú imagínate la cantidad de cosas que pasan en 15 días. Si necesitas que trabajemos, hace falta, ¿no? Un compromiso y para eso es importante que nos veamos toda la semana. Vale, genial. Pero, por ejemplo, cuando la persona ya va cogiendo, va haciendo contacto con ella, empieza a tomar algunas herramientas, se va sintiendo un poquito más en pasar un poquito más desde ese apoyo tan importante con la figura de la terapeuta o el terapeuta a un lugar también de ir tocando su propio apoyo. A mí personalmente me encanta, mira, estás viniendo semanalmente, ¿qué te parece? Cada 15 días y grupo, ¿no? ¿Y por qué el grupo? Porque el grupo es sí o sí
una experiencia que potencia enormemente las posibilidades de trabajo sobre sí, de autoconocimiento, porque lo que se ve en el resto de las personas, desde esa diferencia que efectivamente tú dices, eh, te abre a un montón de posibilidades de trabajar partes propias que en Sí. muchos casos, desde esa personalidad mecánica que te decía antes y desde ese disfraz que me ayudó a sobrevivir, la voy a ver en aquel, en aquella, como esa parte de mí que yo digo, yo soy así, ¿no? Y también me voy a encontrar con personas que creo que son muy diferentes a mí, que en muchos casos incluso me caen fatal, ¿no? Porque a lo mejor resulta que tienen que ver con esas partes de mí que digo, yo no soy así, ¿no? Entonces el grupo nos va a poner por delante un espejo enorme de las partes que acepto y de las partes que rechazo de mí misma. Sí. Entonces se abre ahí un potencial enorme de trabajo para poder efectivamente ir dándome cuenta de realmente quién soy, cuando puedo salir de esa identificación solamente con una parte que fue necesaria, o sea, yo me identifiqué con una forma de ser, ¿no? Porque lo necesité en la Sí. familia que nací para cubrir la necesidad más grande que tenemos, ¿no? ¿Sabes cuál es la necesidad más grande que tenemos, ¿no, Lucía, como seres humanos? Decime, La necesidad de amor, claro, la necesidad de amor, de, de- de- de contacto, la necesidad de la mirada, la necesidad de completamente. sentirnos aceptadas, de sentir que pertenecemos. Entonces, todo lo que ocurre en realidad, ¿no? Tiene que ver con esto. Es una búsqueda de amor que también tiene que ver con la búsqueda del ser, ¿no? Son dos cosas que no se pueden separar la una de la otra. Entonces, cuando estoy en el grupo, eso me permite, por un lado, seguir dándome cuenta de cuál es esa identificación que tengo, que digo, yo soy así, ¿no? Para también, pudiendo ver la esencia, pudiendo entender, comprender a esas personas que a veces me cuestan más trabajo, que me resultan como ajenas, como que me parecen extrañas, pudiendo entender también desde ahí esos lugares que le llamamos normalmente la sombra, ¿no? Esos lugares más escondidos y que rechazo, poder integrar y potenciarme y completarme a mí, y desde ahí sí o sí, por supuesto, en vez de quedarme en la identificación con la forma, abrirme a la identidad de ese yo soy que no tiene forma. Y que, Qué lindo. desde ahí es que yo puedo decirte, mira, me presenté antes, ¿no? Yo soy Charo, soy terapeuta, tal cual. Evidentemente, si puedo seguir, ¿no? Soy mujer, más allá de eso, digo, soy un ser humano, más allá de eso, soy un ser vivo, y más allá de eso, llega un momento en que digo, soy, soy, igual que es pues el pajarito que estoy escuchando cantando ahora por la ventana, ¿no? Entonces, Sí, qué cuando, bueno. cuando nos podemos ir desidentificando, es como eh, esa necesidad que tuvimos absolutamente lógica de para que me quieras voy a ser de una forma, papá, mamá, ¿entiendes? Para que me quiera voy a ser una niña buena. Cuando podemos ir soltando esa identificación, que ya te digo que tuvo sentido, pero que en realidad nos deja en un lugar muchas veces de frustración, porque es como si por muy pequeñitas que seamos, empezamos en realidad muy prontito a conectar con un sentimiento muy grande de vacío, de dolor o de frustración. ¿Por qué? Porque empezamos a vivir lo que le llamamos una experiencia del amor condicional, que es como que sentimos que se nos va a querer solamente si soy de una forma, ¿no? Y entonces todo eso se va a reflejar en el cuerpo. Imagínate, si en mi familia, pues mi hermana la mayor era la guapa y ella ha sentido toda la vida que el sitio que se le da de familia es porque es la guapa, pues imagínate, ¿no? Pues ella va a tener una plástica, se va a arreglar, no sé qué, está inconscientemente esperando que todo el mundo le diga, ay, qué guapa estás, ¿no? Pero permitirse de repente soltar esa identificación es como a nivel, en términos psicológicos se dice como ir soltando el ego, ¿no? Soltando la máscara, Claro. muriendo un poquito a esa idea de mí que se identifica en el cuerpo, en mi forma de sentir, pensar, todo, para Claro. morir y poder renacer
a algo que nos da muchísimo miedo, pero que en realidad nos abre a la posibilidad de ser felices. Sí, es que coincido absolutamente y pensaba que también nos actualiza, ¿no? Porque estamos todo el tiempo transformándonos y creo que cuando podemos aceptar que estamos cambiando y que si hoy decimos soy esto, bueno, soy esto hoy o estoy así hoy, pero en realidad no soy fijo nada, no hay nada fijo en mí. Sí, Entonces, si yo puedo también como habilitar esa plasticidad y actualizarme, ¿no? Y hay alguien que decía algo que me parece que es muy interesante, que dice, excelente, qué difícil es mantener esos descubrimientos que uno va haciendo en el sistema en el que vivimos. Y me recordó, hay dos cosas que se me vinieron. Por un lado, yo me acuerdo cuando recién empezaba a tomar clases como alumna de, no en la formación, sino prácticas de integración corporal, que eran unos nidos afectivos preciosos, que yo salía de ahí muy nutrida, que me sentía muy bien, pero esa era la sensación. Esto solo puede pasar acá adentro. En la realidad exterior, yo no voy a poder estar con este nivel de apertura, de vulnerabilidad, y era como si era un espacio sagrado y hermoso de confianza, de despliegue, y bueno, y al afuera la coraza, ¿no? Con el tiempo pude llevar de a poco, gradualmente, esos registros, esa apertura, los pude ir trasladando a mi día a día, ¿no? Pero fue un proceso gradual y sostenido en el tiempo porque yo estuve mucho tiempo trabajando ese cuerpo y eso. Entonces, de a poquito, ¿no? Gota a gota, eso se fue traduciendo. Por eso digo, entiendo empaticé con este comentario porque un poco a mí me pasó cuando yo arranqué en este camino del cuerpo, ¿no? Y algo que te quería decir, a ver si te parece, es, eh, a mí en los grupos me ha pasado de que hay gente muy diversa, pero que desde el cuerpo, desde el contacto, desde la afectividad, empatizan, de golpe se abrazan o se juntan para bailar o para moverse o para fundirse, personas que quizás en otro ámbito no comparten ideas, no comparten, ¿no? Opiniones, pero cuando aparece la afectividad hay algo que aglutina, que une y que va más allá de eso. sí, sí, sí. Eso, eso es impresionante en los trabajos, ¿no? Cuando hacemos en la formación intensivos, imagínate, ¿no? Que a veces son trabajos un fin de semana completo o ahora, como en este momento, que hacemos 5 días eh, completos. Como que, claro, ese miedo que, está, que sostiene, ¿no? Esa identificación y esa personalidad mecánica de yo soy así y tú no eres como yo, o tú eres diferente, ¿no? Eso que al principio, inevitablemente, como decía esta persona que lo compartía, pues como está, cuando estamos en el cotidiano, ¿no? En cada cual en su trabajo, en las familias, donde, bueno, a veces pues hay más conciencia, otras veces hay menos, y bueno, y que es el mundo en el que estamos y no nos queda otra que tener muchísima humildad y aceptarlo, ¿no? Cuando sí que en los grupos, claro, que conscientemente estamos en una búsqueda, ¿no? De completarnos y poder desplegar todo lo que somos, se entra, ¿no? Sea un trabajo semanal o sean residenciales, como te digo, claro, al principio un poquito viene, eh, pasa muchas veces, preguntamos, bueno, ¿y cómo estáis? ¿No? Y viene una profe nueva, un profe nuevo, bueno, pues un poquito nervioso, o estoy un poquito intranquila, a ver, como todo eso que tiene que ver con esas corazas, pero a poco, ¿no? Por ejemplo, que empezamos a mover el cuerpo, como tú dices, que entramos en contacto con la música, que la música es sagrada, es un lenguaje que yo creo que es impresionante para trabajar el ser, ¿no? Eh, hay algo que se va cayendo y que todo eso que era ante una coraza de repente se va abriendo y va, ¿no? Como dejando espacio a ese corazón palpitante que tanto anhelo tiene. O sea, yo tengo clarísimo que la enfermedad de la humanidad es la falta de amor, ¿no? Y tenemos un anhelo enorme. Pero ¿por qué tenemos ese anhelo? Yo le pregunto a veces a la gente en los grupos, ¿tú crees que un esquimal puede echar de menos una puesta de sol en Marrakech?
¿Crees que un esquimal puede echar de menos una puesta de sol en Marrakech? Un esquimal que nunca salió de allí, evidentemente. ¿Crees? Claro, ¿Tú crees que claro. la puede echar de menos? No, No, claro, obvio que no. ¿Por qué? porque no la conoce, no la ha ¿Por qué no, vivido. no la conoce? ¿Por qué el ser humano tenemos tanta necesidad de conectar con el amor? Porque lo conocemos. ¿Por qué tenemos tanto anhelo de poder realmente ser como somos? Porque sabemos que está ahí, ¿no? Que en realidad somos y no nos falta nada. Pero se nos olvidó. Bueno, se nos olvidó porque lo necesitamos, ¿entiendes? Por pura adaptación. Entonces, claro, cuando en los grupos efectivamente simplemente con un mínimo contacto, a veces una mirada, ¿no? Esa mirada sin ver que te permite ese no juicio que nombrábamos antes. Y entonces ves que esa persona, por muy diferente que es su forma de la mía, detrás de toda esa forma es igual que yo. Es, es pura esencia, ¿no? Es puro amor, es pura vida, como decimos en Río Abierto, y es pura luz también. Cuando eso lo veo en la otra persona, efectivamente lo que ocurre es que lo que surge es un abrazo, y ese abrazo es de un nivel de amor que nos pasa, trabajamos a veces 2 horas, da igual el tiempo que sea, que hay un momento en que está todo el mundo con una sonrisa, aunque se acabe de hartar de llorar, ¿entiendes? Porque ha entrado en un trabajo profundísimo Sí. y se le ha movido algo muy intenso, pero está esa alegría, ¿no? Que Graciela Figueroa lo expresa con tanta claridad y lo decimos muchas veces en Río Abierto, la alegría como maestra que abraza todas las emociones, ¿no? Que abraza Qué el lindo. que abraza la tristeza, que abraza, por supuesto, la alegría, ¿no? Que abraza lo que sea, ¿no? Y esa alegría que sí o sí viene del corazón. Y, y Qué la lindo. sentimos cuando en el grupo, aunque sea, ¿no? En Río Abierto trabajamos mucho en círculo. Entonces imagínate, el círculo es sagrado igualmente. Hay un momento en que se está moviendo a nivel energético ahí, ¿no? Un nivel de intensidad de sanación y de reconexión con lo que verdaderamente somos, que es impresionante cómo por muy triste, por muy bloqueada que llegue la persona, esa energía empieza a entrar y hay algo que aunque esté triste, hay una alegría de poder estar compartiéndolo aquí con vosotros. Es como un dejarse caer en el abrazo del grupo, que lo maravilloso de eso es que claro que al principio cuesta, como decía esta persona que escribía, es como que difícil es luego eso llevarlo con nuestro sistema de vida. Sí, pero eso cuando lo vas vivenciando cada vez más, llega un momento en que lo empiezas a transferir, lo empiezas a irradiar, lo llevas a tu pareja, Sí, lo llevas a tus sí, hijos, lo llevas a la gente que trabaja en educación, a la gente, al alumnado, a los alumnos, a las alumnas, ¿no? Entonces, sí, totalmente. se puede perfectamente llevar todo eso, todo ese contacto sagrado a la vida. Yo si no, no me dedicaría a esto, te lo aseguro. Hermoso. Sí, lo sé, y doy fe que es así. Mira, pues estoy viendo que como queda poquitos minutos, se nos está pasando la hora. Te quería preguntar, eh, no sé, ¿qué te parece? Bueno, desde mi entorno hay muchos artistas, Mm. artistas de distintas disciplinas, pintores, escultores, algunos que mueven el cuerpo también, de la performance, de distintas ramas, escritores, y también para personas que quizás no son artistas, ¿no? Pero ¿qué puede aportar este entrar en el cuerpo, ¿no? El abrirse a hacer experiencias corporales? ¿Cómo pueden, si pensás que pueden enriquecer al artista en particular, te pregunto, porque bueno, es el mundo en el cual yo más me desenvuelvo, pero Sí, bueno, también a cualquier proceso creativo, ¿no? De cualquier tipo de persona. sí. Pues mira, la respuesta para mí es clarísima. Primero, como al hilo de lo que te decía antes, trabajamos como para poder soltar esa personalidad mecánica, lo que va abriéndose cuando suelto esa mecanicidad que soy solamente de una forma, me muevo de una forma, siento de una forma, me expreso de una forma. Lo que se va dando sí o sí cuando empiezo a abrir esa puertita es lo que le llamamos la personalidad creadora, ¿no? Esto lo llamamos Mm, en Río.
creadora, ¿qué significa? Pues que no, por decirlo de alguna forma, no hay límites, ¿entiendes? Es como cualquier cosa que surja de mí va a estar bien. Entonces ahí nos abrimos también a un arte que no está en función del resultado, ¿no? Sino un arte, una expresión artística que en realidad podemos tener cualquier ser humano, ¿no? Y que es tan sanador. Mira, a veces hay gente, cuando los grupos decimos de repente, acabamos de hacer una danza por parejas, por tríos, ponemos una cartulina, unas ceras, un barro, lo que sea, ¿no? Y expresa cómo te has sentido. Y hay gente al principio que dice, es que yo no sé dibujar. Yo me quedé en los 4 añitos con la casita, con la chimenea, ¿no? Y cuando eso, tú le dices, da igual, no pasa nada si no tienes que hacerlo de ninguna forma. Esto no se trata de ser, ¿entiendes? Un Dalí, ni sino. Cuando la persona empieza a dejarse libre ahí y dibuja un día, otro día, de repente llega un momento en que empieza a hacer cosas maravillosas, ¿no? A ver, tan maravillosa como era la casita con las chimeneas, en realidad, porque era lo mejor que en ese momento nos podía regalar, pero maravilloso en el sentido de la potencialidad de que se dejó libre para poder expresar, en este caso, a través de las herramientas, por ejemplo, plásticas, imagínate, ¿no? Con la danza ocurre exactamente igual, o sea, todo lo que son las artes, ¿no? Nosotros que venimos en España, sobre todo, venimos mucho de la mano de la fundadora aquí, desde el año 87 de Río Abierto, que es Graciela Figueroa, en Uruguay lo que hay es el espacio de desarrollo armónico y artes escénicas. Entonces, allí se trabaja muchísimo con la danza, con el teatro, ¿no? Bueno, se trabaja con múltiples formas de arte. Pero entonces, por eso, lo que te digo es que esa personalidad creadora va a facilitar a la persona que no se siente artista o que cree que ser artista es de una forma determinada en función de unos resultados y le va a permitir un nivel de, de potencialidad y de crecimiento impresionante. Y lo que yo voy viendo con las personas, ¿no? A veces llegan gente a los grupos, imagínate, que son bailarinas de ballet profesionales, ¿no? O que son pintores o pintoras que llevan ya pintando y se ganan la vida con eso. Pero cuando trabajamos desde ese lugar en el que el arte va más allá del resultado, también nos damos cuenta que se le abren como una creación desde de otros lugares que a lo mejor a veces Sí, imaginaba, ¿entiendes? Y yo que sé, a sí, mí me ha pasado a veces, ¿no? Gente que viene y dice, Charo, imagínate que no había explorado nunca, pero de repente me he ido al campo y me ha dado ganas de empezar a meter en los dibujos hojas o ¿no? Como que, y eso le pasó porque en un trabajo pues tuvo una visualización de la naturaleza, yo qué sé, algo, ¿entiendes? Entonces, eh, sí, el arte yo creo que en sí mismo es sanador, ¿no? Y el trabajo que hacemos desde el cuerpo bebe mucho de toda esa potencia y a la vez hay muchas otras cosas que desde nuestras creencias sentimos que no tienen que ver con el arte o que creemos que está fuera de lo artístico, que ayudan sí. a la identificación que cada artista se puede hacer de, ¿entiendes? Cuando alguien dice, no, pero es que Sí, yo sé solamente pintar, ¿no? Pero, no, es que yo estoy segura de que cuando uno se abre a explorar el cuerpo y entrar en esa dimensión, lo que sea que haga va a verse enriquecido. sí, Yo siempre pienso en las bailarinas o los bailarines que tienen una forma de moverse que por ahí es bien distinta de estas propuestas que decís vos, no buscan un resultado, no tienen otro tipo de movimiento, otra impronta. Entonces, qué enriquecedor sí, para un cuerpo que está acostumbrado a una disciplina muy estricta, desestructurar eso para después volver a su disciplina, pero seguro que desde otra calidad, desde otro eh, lugar. exacto, sí, como de repente le llamamos en Río Abierto como una plástica más apolínea, ¿no? Donde está esa disciplina que dices tú. ¿Y qué significa? A ver, cuando te digo lo de sin estar tan
tan apegada al resultado, no significa que los resultados también los necesitamos en nuestra sociedad para muchas cosas, ¿entiendes? Claro, Pero no es el trabajo que hago, sino sobre todo cómo lo vivo. Entonces, yo creo que cuando nos abrimos a esa potencia de lo creador que también está en el arte, sin ese juicio y con una mirada amorosa, el resultado puede ser excelente y bendito sea, y de repente no es excelente y bendito sea igualmente, ¿entiendes? Porque por lo que fue, sí, en este momento fue así. Y bueno, pues sí, como hay algo de todo, hermoso. sí, que es un regalo. Hay una frase que dice, expresamos nuestra máxima potencia en cada instante. Eso Ah, es, no me acuerdo el autor, creo que es de Restrepo, Carlos Restrepo, pero es eso, expresamos nuestra máxima potencia en cada instante, ¿no? Y eso también, como honrar lo que estamos pudiendo hoy, con lo que hay hoy, ¿no? sí, Sin sí, juicio. sí. Se nos acaba el tiempo, Charo, se nos acaba, son las 12 en punto, acá en mi reloj. Aquí Y hasta donde entiendo, tenemos una hora, yo no sé si ahora se extendió o no, porque he visto algunos vivos que han durado más de una hora y digo, uy, pero me parece que si no se nos va a cortar, y bueno, no quisiera que se nos corte en la mitad de nada, así que, bueno, viste que el tiempo vuela, o sea, a mí se me pasa siempre muy rápido, está. y bueno, y creo que es un placer estar escuchándote. Sí, Creo que realmente podría escucharte mucho tiempo más porque hay mucho para contar y para compartir, pero bueno, ya habrá una segunda ronda en todo caso, eso es. más adelante. Sí, Bueno, te agradezco profundamente todo lo que compartiste, me emociona, me encanta. Así que bueno, muchas gracias. muchísimas gracias a ti. Y me viene, si me permites, como si alguien que entró o que le cuenta a alguien que no entró, pues le apetece explorar esa posibilidad de encontrar una vía, ¿no? Para esa búsqueda que tenemos de encontrarnos con nuestro ser, ¿no? Y le apetece explorar desde este lugar de trabajo psicocorporal tan potente, pues que no dude que, o bien entrando en la página de rioabierto.es, que es donde está todas las escuelas de España, o si directamente está aquí en Andalucía y quiere entrar en la página nuestra a través de CPH, de Centro de Psicología Humanizada de Jerez, cphjerez.es, pues que por supuesto va a ser bienvenida, bienvenido, ¿vale? Sí, sí, los Sí, aliento a que exploren eso, claro que sí. cada día, Lucía, tengo menos vergüenza en estas cosas, porque siento que necesitamos visibilizar trabajos, ¿no? Que seguro que como el que hacéis ahí vosotros, o que se están haciendo en todo el mundo, son lugares, ¿no? Son pildoritas que estamos necesitando para que, por favor, o sea, que ojalá que nuestra humanidad, ¿no? En un mundo y en un momento también como el que estamos viviendo con tanta división y que, ¿no? Pues que por fin pueda ir floreciendo como nos merecemos, ¿no? Totalmente de acuerdo, así es. ¿Vale? Bueno, los aliento a todos a acercarse de alguna u otra manera a estas experiencias. Bueno, gracias a los que estuvieron ahí comentando, dejando un montón de corazoncitos Sí. y demás. Y bueno, y gracias a vos, Charo, yo me despido, te dejo a vos para que saludes y bueno, hasta la próxima entrevista. Muchísimas gracias. Chao. Hasta Gracias. otra. Chao, Muchísimas chao. chao.